bien, reiniciemos la historia. Yo creo que es muy importante recordar algo. Habíamos dejado a Simón Bolívar en Jamaica después del tema de Cartagena, que fue muy doloroso, porque recordemos que tuvo que entregar el mando ante la desobediencia de los cartageneros de entregarle la plaza para poder ir juntos a Santa Marta y controlar a Santa Marta. Recordemos también esa molestia entre venezolanos y granadinos que se había ya expresado por cuanto los venezolanos estaban pasando muy mal momento, habían perdido Venezuela y estaban luchando en la Nueva Granada. Y les llegaron a decir los granadinos que eran hombres sin patria. Un insulto bastante doloroso. Bolívar está en Jamaica. Habíamos dicho que había sufrido un atentado. ¿Por qué quiero mencionar nuevamente a Jamaica? Porque Bolívar escribe un documento muy importante conocido como la Carta de Jamaica, 1815, y vale la pena no estudiar a fondo todavía ese documento, pero sí recordar algunos aspectos de Bolívar en ese documento. Mucho se discute sobre la veracidad de la carta actual, porque otros dicen que está extraviada. A uno le preocupa Chávez, por cuanto Chávez en ese enfermizo proceso de deificar a Bolívar, dice que rescató muchos documentos. Entonces a uno le preocupa que esa carta haya tenido retoques, pero en fin, más o menos lo que uno puede decir de la Carta de Jamaica son varias cosas. Uno, que Bolívar era una persona absolutamente inteligente, absolutamente preparada. O sea, Bolívar cita con soltura a los enciclopedistas franceses, cita a Rousseau, cita a Montesquieu, cita a Voltaire. Es decir, Bolívar es un hombre muy culto, muy preparado. Recordemos que es de una familia mantuana, de las importantes de Caracas, y que tuvo preceptores muy importantes, entre ellos Andrés Bello. Andrés Bello fue uno de los grandes profesores que tuvo Bolívar y que después termina haciendo, muy posteriormente, el gran Código Civil para Chile, que recordemos que el Código Civil colombiano es copia textual del Código Civil chileno. Y hago esa referencia por cuanto ahora dice que hay un proyecto de ley en Colombia de reformar el Código Civil colombiano, que sería un error monumental, por cuando don Andrés Bello no solamente era un gran jurista, sino un gran gramático, profesor de Simón Bolívar. Y el otro gran profesor, don Simón Rodríguez, un hombre también de ideas bastante avanzadas. Entonces, en esa Carta de Jamaica rescata uno esa formación tan seria de Bolívar. ¿Qué más rescata uno? Que hace un análisis muy juicioso de los 4 virreinatos que están en plena emancipación. El de Nueva España, o sea, México. El del Río de la Plata, o sea, Buenos Aires. El de lo de Chile, que también es una presidencia diferente a la del Río de la Plata, en el sur. El del Perú, y el de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela y la Presidencia de Quito. Hace un análisis muy juicioso, muy sociológico de cada uno de esos sectores. Y dice que la América es muy difícil que sea una, que cada uno de esos lugares tiene una idiosincrasia propia. Por ejemplo, dice que Buenos Aires, allá hay más una oligarquía o una aristocracia. Dice que en México, por ejemplo, son más
propensos a una monarquía constitucional, y eso pasó. Recordemos a Iturbide. Dice, lo que sí dice con mucha claridad en 1815, es que sí debe haber una unión entre la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela y la presidencia de Quito. Eso lo dice muy claro. Es más, propone en esa carta de Jamaica la capital. Dice, debe haber una capital en los confines de ambos territorios. Propone a Maracaibo, y Maracaibo queda en el Golfo de Maracaibo. Cuando uno cruza La Guajira, inmediatamente está Maracaibo. Propone un sitio que se llama Bahía Honda, que no logro descifrar cuál es ese sitio. Dice que esa capital podría llamarse Las Casas, en nombre a Fray Bartolomé de las Casas, aquel hombre tan importante, aquel misionero tan importante, consejero de los reyes católicos. Y habla con mucha propiedad y con mucha visión geopolítica de Panamá, la importancia de Panamá. Dice que Centroamérica, entre Guatemala y Panamá, debe ser un centro mercantil de primera línea por cuanto se unirán Europa y Asia. La visión geopolítica de Bolívar es bien interesante para analizar en ese documento tan importante. Dice que no es posible la paz con España si no es bajo el reconocimiento de la independencia. Y eso lo dice con absoluta determinación. 1815. No hay vuelta atrás. España tiene que reconocer la independencia. Y expresa las razones. Dice, España nunca consideró seriamente a las provincias de ultramar como con gente que había capacitada. España no envió ni construyó grandes universidades. España no permitió que los criollos, aquellos descendientes de españoles nacidos acá, tuviesen puestos de importancia. No hubo criollos obispos, no hubo criollos virreyes, no hubo esa libertad de intercambio comercial. Entonces hay unas quejas muy serias sobre ese asunto. Bueno, dejemos la carta de Jamaica porque para que regresemos a donde habíamos dejado en las pasadas sesiones. Estábamos en 1815, habíamos dejado con que el presidente Madrid estaba en una circunstancia terrible, estaba prácticamente huyendo hacia el sur y que Santander y otros definitivamente decían que había que buscar otra salida. Se empieza a cerrar la tenaza. Por un lado, Sámano, que viene del sur, de Popayán. Sámano, que será tan importante. Por ahora, Sámano es simplemente un brigadier general que por orden de Toribio Montes sube a Popayán. Se le unen a Sámano las guerrillas del Patía, aquellos hombres tan valientes, tan difíciles de someter, que todos estos patianos, y Sámano logra completar un ejército de hasta 1.400 hombres, en su mayoría fusileros. Y la columna que había ocupado la provincia de Antioquia empieza a ir al sur, hacia el Valle del Cauca, por Supía, por Cartago. ¿Mandados por quién? Por aquel coronel Barleta que había logrado subir por el Nechí, por el nordeste. Y también otra columna dirigida por el teniente coronel Carlos Tolrá, ambos muy importantes en esta reconquista, Barleta y Tolrá. Tolrá marchaba por el Valle de Neiva, más otro personaje importante, Julián Bayer, español, en el Chocó. ¿Por qué era importante el Chocó? Por las minas, el platino, el oro, la plata que hay en el Chocó. Entonces todo este occidente colombiano se vuelve de suma importancia y empieza a bajar estas columnas hacia el sur y Sámano hacia el norte. Se cierra la tenaza. Ante las disputas con el presidente José Fernández Madrid, los jefes patriotas, aún de grados superiores, resolvieron
que ante la ausencia del presidente, el mando de la división se entregaría al teniente coronel Liborio Mejía. Aquí tenemos a nuestro representante antioqueño, el gran Liborio Mejía, que ya entonces toma el mando de las milicias, del ejército, de lo que queda, pues, del ejército. José Fernández Madrid formó un congreso de muy corto número y este congreso declaró que el presidente de la Unión había cesado en sus funciones porque había renunciado, Fernández Madrid, que se había retirado a Cali, y entonces el congreso nombra a Custodio García Rovira, pero no estaba en camino hacia Popayán. Entonces el vicepresidente, que es Liborio Mejía, asume las funciones de presidente y de comandante general de las tropas. Asume funciones de vicepresidente dictador, este hombre antioqueño de Río Negro, Liborio Mejía. Convoca una junta de guerra el 23 de junio, a la cual le manifestó que Popayán era el único pueblo del sur que se hallaba libre, que por todas partes estaba rodeado Popayán de tropas españolas y de grandes peligros, porque el Valle del Cauca había dirigido ya comisionados para someterse al coronel Barletta, y que el mismo gobernador de la provincia del Valle del Cauca, Antonio Arboleda, estaba dirigiéndose a Barletta para entrar en una capitulación. Liborio Mejía y todos los jefes oficiales de los batallones deciden que la división del sur había adquirido laureles en el campo del honor y que por lo tanto preferían el sacrificio entero en aras de la libertad, más bien que hacer una deshonrosa capitulación. Volvemos a repetir, están decididos, no hay marcha atrás. Volvemos a expresar lo grave que fue haber perdido Antioquia. Y Antioquia se perdió por la muerte temprana de Juan del Corral, lamentablemente, quien había fortificado dicha provincia adecuadamente con la colaboración del sabio Caldas. Liborio Mejía no tiene más de otra ante esa decisión de la Junta de Oficiales que atacar a Sámano, que sube para tratar de derrotarla, que si lograba derrotar a Sámano, marcharían hasta Quito. Y allá había una esperanza para la independencia de esta moribunda patria. Allí es entonces donde se da una fuerte batalla, la fuerte batalla de la Cuchilla del Tambo, y lamentablemente fue la derrota patriota, y Liborio Mejía, nuestro representante, termina preso en manos de los españoles. ¿Qué queda entonces? Aquella esperanza de estas tropas de Serviés y de Santander que habían desobedecido a Madrid y que se habían ido a los llanos orientales. Entonces, ¿qué había en los llanos orientales? Las tropas de Serviés, las tropas que había en el Casanare y unas más numerosas dirigidas por el coronel venezolano Valdés, cuyo cuartel general estaba en Guadualito. Valdés veía que necesitaban integrarse en un solo cuerpo las tres tropas, que había que nombrar un jefe. Entonces invita a Urdaneta, venezolano, y a Serviés, y a Santander y a otros jefes para que se reúnan en Arauca, último pueblo de la Nueva Granada, ya en los confines de Venezuela. Como estaba Urdaneta encargado del mando de las fuerzas de Casanare, no pudo ir a esa junta convocada por Valdés. Entonces, de acuerdo con Serviés, le dan poder a Santander para que los representara en ella, y aceptan todo lo que se resuelva en esa junta. Todos se hayan convencidos de la necesidad de establecer, aunque fuera un simulacro de gobierno, y de nombrar un comandante en jefe de esas fuerzas independientes allí en los llanos orientales. La Junta se reúne el 16 de julio de 1815. La componen Valdés, está entre otros Santander, está Páez. Valdés abre la sesión,
expone la absoluta necesidad que había de nombrar un jefe militar único y que no lo tuvieran en cuenta por sus graves enfermedades. Todo el mundo pensaba que iba a ser Urdaneta, pero el mando del ejército, por votación, decide que el jefe militar único será el coronel Santander. Sorpresa mayúscula, porque Urdaneta tenía mayor graduación, mayor experiencia, mejores conocimientos militares. Pero Urdaneta tenía ya muchos celos por los últimos resultados militares y eso impidió su nombramiento. Santander se sorprende de su elección al publicarse la votación y renuncia, dice que él no tiene las calidades para mandar a los llaneros de Venezuela, que era la fuerza principal del ejército. Insiste en que él no debe ser el jefe, pero los jefes que habían hecho el nombramiento están satisfechos con su elección, así lo manifiestan y no admiten otra excusa. Recuerda Santander que es una mala elección, él mismo lo dice, porque se le va a tachar de que él apoyó de alguna manera a Castillo. Recordemos a Castillo, aquel que mandaba en Cartagena y que se había opuesto a entregarle la plaza a Bolívar. Y entonces ese suceso entre Bolívar y Castillo pues no iba a ser bueno para su mandato porque lo iban a tildar de enemigo de los venezolanos. Fíjense que ya hay una rivalidad entre venezolanos y granadinos que creció mucho por la guerra que tuvo que hacer Bolívar a Cartagena en 1815 y que fue la que termina con la renuncia de Bolívar y con la ida a Jamaica. Tenía razón Santander, dice José Manuel Restrepo, porque no poseía las dotes corporales necesarias para mandar a un ejército de llaneros, hombres semibárbaros, como así eran todos esos llaneros del Casanare y del Apure, porque ellos solo apreciaban a los jefes que tenían valor y fuerza corporal superiores a los demás, que domaban caballos cerreros, que toreaban con destreza y atravesaban a nado los ríos caudalosos. Santander no fue educado en estos ejercicios. Santander era un abogado, aunque había nacido en Villa del Rosario, en Cúcuta, se había educado en San Bartolomé, por lo tanto no sobresalía en esos sucesos. Solo era un buen oficial del Estado Mayor, muy instruido, muy culto y muy civilizado. Por lo tanto, Santander iba a tener severos problemas más adelante. Entonces, en los llanos están Serviés, Santander, Urdaneta y Valdés. ¿Cuáles fueron las causas que influyeron en la pérdida de la independencia y libertad de la Nueva Granada? Restrepo da 5 causas muy interesantes. La primera, y más poderosa, las provincias de la Nueva Granada se habían decidido desde 1810 por un sistema de gobierno federativo absurdo para el momento, porque fue una federación absoluta, donde las provincias se enfrentaban al gobierno central, donde las provincias mantenían sus propios caprichos. Entonces se perdieron 2 años completos en el que, en vez de organizar ejércitos, pues se pusieron a discutir entre ellas. Las rentas públicas estuvieron muy desorganizadas, se dedicaron a gastar en sueldos de empleados inútiles y vino la guerra civil entre las provincias, que fue funesta. Es primera razón. Segunda razón, los jefes que manejaban las fuerzas del gobierno no tenían energía, la mayoría eran abogados a quienes la revolución había sacado del bufete. Y esos abogados no abandonaban sus antiguas ideas y no estaban hechos para conducir la nave de la República. Creían que la nave de la República se conduciría como se dirigía a un pleito. El único que podía haber hecho el milagro político de dirigir con energía esto era Bolívar. Y Bolívar, ya vimos que víctima de las pasiones y de las discordias civiles, tuvo que abandonar nuestras riberas y retirarse a Jamaica. Tercera causa. A todos estos motivos se agrega la falta de opinión de todos los pueblos de la Nueva Granada.
en casi todas las provincias, quienes ya estaban cansados de la guerra. Llevan 5 años de guerra y creían que no había nada que temer de los españoles y que había que regresar a España. Suspiraban entonces los pueblos para disfrutar de una tranquilidad que ellos anhelaban. Cuarto, Antioquia. La pérdida de Antioquia fue terrible por la riqueza de la región, por la cercanía con el Chocó, por el oro que había. Recordemos que esto es aurífero, Antioquia y el Chocó. Era estratégica la región. Dicen varios estudiosos que se hubiera aún salvado la República si todo el gobierno de la Unión concentra oportunamente todas las fuerzas y recursos que existían diseminados en Antioquia, Chocó y Popayán, o sea, en el occidente. En el occidente, recordemos entonces lo que hemos dicho desde el principio, esa inevitable decisión, yo diría que geográfica, histórica, en el occidente del país. Entre el norte, Antioquia, y el sur, el Cauca. Entre Antioquia y Popayán, uniendo al Chocó. Todo es occidente. Juntando estas provincias se hubieran podido organizar más de 2.000 fusileros de muy buena calidad, que unidos a los que habían combatido en Cachirí, podrían haber vencido a Calzada y podría haberse opuesto una vigorosa resistencia a las columnas ya más debilitadas del ejército expedicionario de Morillo. Y quinto, no haber visto los llanos orientales como una salida, no haber trazado de antemano y ejecutado con vigor el plan para una retirada que acaso hubiese sido adecuada al Casanare. O sea, se conocía ya la importancia de los llanos orientales con la facilidad que había en ellos de prolongar la guerra y hacerla con muchas más ventajas. Eso fue en 1815. 1816. Morillo desconoce el indulto que se había dictado en Zipaquirá, que lo había dictado La Torre, Calzada. Ingresa a Bogotá el 26 de mayo de 1816. ¿Qué leyes tenía Morillo? Pues Morillo, aquí no existían sino las famosas leyes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, la recopilación de las leyes de Indias, pero esas leyes no hablaban sino de azonadas o tumultos en los pueblos, peleas de borrachos. No había nada para liderar o para regular o para atender semejante revolución que había en toda América. Entonces, ¿qué se implementó acá? El capricho, el abuso y la orden de unos militares. Esto fue lo que pasó. Entonces, conformó un consejo de guerra permanente y comenzó por asesinar a todo el que creía que era conveniente. Primer asesinato, Antonio Villavicencio, aquel famoso visitador que dio motivo al 20 de julio de 1810 para hacerle esa cena para la cual se requería el famoso florero de González Llorente. Lo condenó Morillo a morir fusilado por la espalda, porque había sido teniente coronel al servicio del rey, y eso fue el 8 de junio de 1816. Y empiezan los otros asesinatos en la Plaza Mayor. Camilo Torres, asesinado, fusilado. Joaquín Camacho. Los hermanos Gutiérrez, José Gregorio y Frutos Gutiérrez. Manuel Torices. Y entre los militares, José María Cabal, Antonio Baraya, Custodio García Rovira y nuestro máximo representante, Liborio Mejía, más la muerte de aquel grande filósofo, científico, célebre matemático, Francisco José de Caldas. Eso todo fue en 1816 y por eso llamamos esa época terrible la época del terror. Del terror. Todos los fusilamientos en la Plaza Mayor, otros en lo que se llama la Huerta de Jaime, otros en la Plaza de San Victorino, otros en la Plazuela de San Francisco. Dice José Manuel Restrepo, nuestros nietos deberán mirar con veneración estos lugares, regados con la sangre de tantos ilustres mártires de la libertad. Fueron más de 125 personas de altas connotaciones que fueron fusilados
fueron fusilados. ¿Qué hizo también Morillo? Implementar el Tribunal de la Inquisición. Quemó todo libro que encontraba en francés, en inglés o en italiano. Y reinó Morillo como un déspota en 1816 como un sultán de Constantinopla. Ante su presencia callaron todas las demás autoridades. Solo regía su voluntad soberana y la de 100 oficiales de su ejército, tiranos subalternos, aún más feroces que su implacable jefe. Pero tenía también Morillo noticias que en Venezuela no se había extinguido el sagrado fuego de la libertad y que jefes denodados y valientes sostenían la guerra en la isla Margarita, cerca a Caracas, y en las vastas llanuras regadas por el Orinoco, el Apure, el Guarapiche, quienes sostenían la independencia con la lanza y el caballo. Más también tuvo noticias de unas expediciones que ya estaba preparando Bolívar en Haití. Bolívar no se queda simplemente escribiendo una carta, escribiendo sus memorias. Prepara 2 expediciones desde Haití, ayudado por don Alejandro Petión. Morillo entonces, ante todos estos peligros, deja Bogotá, deja Santa Fe, no se llamaba Bogotá, deja Santa Fe y deja con el título de gobernador militar al brigadier don Juan Sámano y parte para Venezuela el 6 de diciembre de 1816, cuando ya estuvieron transitables las llanuras de Casanare, del Arauca y del Apure. Se nos va Morillo a Venezuela y no volverá a la Nueva Granada. Ya vemos qué pasará acá, porque entraremos a 1817, que lo dejaremos para la próxima clase o la próxima semana. Que tengan muy buena semana. Feliz día.